Bien, para comenzar con el desarrollo del siguiente apartado de la plataforma, encontraremos el tema resultante de varias fuerzas concurrentes y será el apartado de práctica, y también encontrarás el resultante de fuerzas concurrentes como teoría en esta lección. Aquí podrás encontrar entonces la explicación de lo que haremos, para qué sirve el método de paralelogramo y cómo es que lo vamos a utilizar. Te dejé dos tareas, la ley asociativa y la ley conmutativa de vectores. Aquí es donde los vamos a utilizar y te voy a mostrar cómo es que se aplica. Comencemos por dar un pequeño repaso a esto. Recuerda que el método del paralelogramo te pide o te solicita de alguna forma generar la suma de dos vectores, de dos o más vectores, pero tenemos que utilizar dos principios, ley asociativa, ley conmutativa. Recuerda que la ley asociativa te dice que no importa cuántos vectores o cuántos números tengas que sumar, se hará de dos en dos. Primero sumarás dos y después sumarás un tercero. Cuando sumes ese tercero tendrás entonces un valor, podrás sumar entonces otros dos, y de esta forma nosotros podemos encontrar que la ley asociativa será la base del desarrollo de estas prácticas junto con la ley conmutativa. Que la ley conmutativa de los vectores nos decía en el apartado que podemos hacer la suma de los vectores, que no importe cuál sumemos primero, al final del día tenemos que obtener el mismo resultado. Digamos, lo decíamos como la parte de no importa el orden, el resultado tiene que ser el mismo. Al igual que en la sustracción de vectores, funciona igual la cuestión, o funciona igual la ley conmutativa de suma y de resta, de adición y de sustracción. Bueno, vamos a revisar entonces este pequeño ejemplo. En tu plataforma encontrarás este siguiente ejemplo, que será ejercicio 1. Las fuerzas P y Q actúan sobre el mismo punto A, determine su resultante. Como todos los ingenieros te dan instrucciones muy simples y ya, tienes que resolverlo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero tenemos que resolverlo. Y aquí es donde tiene que interactuar la parte de nuestro ingenio. ¿Cómo le vamos a hacer? Oiga, profe, ¿qué tengo que hacer? No le entiendo. Bueno, vamos a resolverlo y entonces podrás tener las herramientas necesarias para aplicar esto. Vamos a ver entonces. Primero es resultante de varias fuerzas concurrentes. Considera la partícula A sujeta a varias fuerzas coplanares, es decir, a varias fuerzas contenidas en el mismo plano. Como todas estas fuerzas pasan por A, se dice que son concurrentes. Los vectores que representan las fuerzas que actúan sobre A pueden sumarse con la regla del polígono. Puesto que el uso de la regla de polígono es equivalente a la aplicación repetida de la ley del paralelogramo, el vector R obtenido representa la resultante de las fuerzas concurrentes que intervienen. Bien, en español, vamos a ver qué pasa aquí. Significa entonces que yo puedo hacer la suma de estos vectores aplicando la ley asociativa y ley conmutativa, pero tengo que iniciar primero determinando con cuál voy a iniciar mi suma. En este caso recuerda que también en un apartado de las tareas dijimos que habíamos investigado que un vector posee características muy específicas. Dijimos que un vector está compuesto por magnitud, dirección, sentido y posición. Aquí es donde nosotros tenemos que interpretar esos valores. Si nosotros colocáramos ángulos a esto, obtendríamos la dirección. Si le colocáramos un valor a P, a Q y a S, obtendríamos la magnitud. Si los pusiéramos en un punto, entonces tendríamos la posición, el punto de aplicación. Así que esos son los factores que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar estos ejercicios. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que otra cosa, tenemos que generar la ley asociativa para poder obtener este resultado. Comenzando entonces con la suma de los vectores, la ley asociativa nos pide primero sumar 2 y de esos 2 obtener su resultante. Una vez que obtengamos esa resultante, vamos a sumarla con el tercer vector para poder obtener la última resultante. Entonces, si yo sumo el vector P con el vector Q, el valor de su resultante sería sería mi R, y esta R sería igual a P más Q. Entonces este vector se llamará P más Q. Ya tendríamos entonces
mi vector, mi resultante de la suma de estos dos vectores. Entonces este vector se llamará R, la resultante, pero será igual a la suma de P más Q. Ahora, ya que tengo este vector que es la resultante de la suma de P más Q, voy a sumarlo con el tercer vector, que sería el vector S, y entonces encontraremos que esta R sería la resultante de nuestra suma de vectores. Entonces este será nuestro vector R, que sería la resultante de los tres, sumado de la siguiente manera. Primero sumamos los vectores P más Q y obtuvimos esta resultante, y después esta resultante la sumamos con el vector S y así obtuvimos entonces la resultante final. Y así se vería la representación con la dirección de mi resultante, que sería su ángulo, en este caso el ángulo θ, y esta sería la dirección y la magnitud que nosotros tendríamos con respecto a esta resultante. Ahora vamos a hacer otro ejercicio nuevo. Oiga, profe, pero usted nos dijo que la ley conmutativa nos dice que podemos sumar los vectores en el orden que nosotros queramos y que el resultado tiene que ser el mismo. Sí, en efecto, eso es algo que se puede comprobar también de manera gráfica, de tal manera que lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior es la representación por un camino, que bien iniciamos con la suma primero de los vectores P y Q y posteriormente sumamos S. Pero ¿qué pasa si yo en este caso quiero sumar los vectores P y S? Vamos a ver entonces qué sucede aquí. Entonces tengo ya mis vectores, que es el mismo ejemplo. Voy a revisar entonces la suma que debo hacer con respecto a P y a S. Entonces la suma de P y S tendrá una resultante, que será la resultante es igual a P más S, y esta será su dirección. Ahora esa nueva dirección la coloco en el siguiente punto, y ahora bien, la resultante P más S es la que está en color azul, y ahora vamos a sumarle el tercer vector, que es Q, y vamos a generarlo de esta forma, de tal manera que podemos obtener esta suma. Y bien, como podemos observar, la resultante es la misma que nosotros tenemos en el ejercicio anterior, es exactamente la misma. No cambia en nada, precisamente porque la ley de conmutatividad y la ley asociativa, mediante este proceso, nos permiten llegar al mismo resultado en diferentes formas. Así que la suma de todos los vectores, lo único que tenemos que hacer, incluso la proyección de este ángulo que tenemos aquí, será la misma para ese vector. Vamos a verificar que en efecto tenga la misma dirección. Lo colocamos aquí y voilà. Tenemos entonces que se repite el resultado, no importa de la manera en que lo hayamos sumado. Así que a eso se refiere esta primera parte. Pueden sumarse con las reglas del polígono, aplicando los principios de ley asociativa y la ley de conmutatividad. Esto es algo que debemos practicar para poder desarrollar nuestros ejercicios. Te voy a dejar en la descripción de la clase, te voy a dejar unos ejercicios que quiero que hagas, unos problemas que quiero que resuelvas y que me entregues los resultantes de estos vectores. Puedes sumarlos, recuerda, puedes sumarlo de alguna forma específicamente con la dirección que tú necesites o que creas conveniente comenzar, no importa. Recuerda que la ley asociativa y conmutativa nos darán el mismo resultado, ¿vale? Aquí tenemos entonces el ejemplo de que es verdad, nos dan el mismo resultado. Entonces te dejaré los ejercicios para que los resuelvas y los envíes a la carpeta de la plataforma.